alcanzar. Aleluya, lo he encontrado, a Jesús que me ama a mí, satisfecho me ha dejado, por su sangre salvo fui. Pobre fui, las riquezas yo buscaba con afán, mas el mundo sus tristezas me ofreció en vez de pan. Aleluya, lo he encontrado, a Jesús quien me ama a mí, satisfecho me ha dejado, por su sangre salvo fui. Fuente viva de agua pura, pan de vida y todo aquí, y riqueza bien segura, Jesucristo es para mí. Aleluya, lo he encontrado, a Jesús quien me ama a mí, satisfecho me ha dejado, por su sangre salvo fui. Vamos a dar inicio a la predicación de este día y como ustedes saben estamos viendo el tema de la fe por la cual vale la pena morir. Y muchos preguntarán, ¿cuál es esa fe? Hemos hablado de la verdad, del sacrificio de los mártires del cristianismo por esta verdad que fue dada, entregada a los santos. Y vamos a empezar, como había dicho, vamos a estar intercalando algunos puntos doctrinales, vamos a decir, la enseñanza, cuál es la fe, cuáles son las reglas de fe, de conducta de la iglesia, y vamos a hacer la distinción de lo que nos separa de las iglesias que no son bíblicas, de las iglesias que decimos y enseñamos la verdad de la palabra de nuestro Dios, es decir, lo que enseñamos las iglesias neotestamentarias, iglesias del Nuevo Testamento. Por eso es que les decía, no es necesario que tengamos este libro para que ustedes también lo estudien en casa, lo vayan analizando, incluso si tienen preguntas al respecto, las puedan comentar el domingo después de la predicación, algunas dudas, ¿verdad? Entonces, tenemos por enseñanza, tenemos por regla, las características, vamos a decir, las características de la iglesia neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento. Ahí en 1 de Timoteo 3:15, la Escritura nos habla de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, baluarte, dice la Escritura, de la verdad. Y vean, efectivamente eso es lo que es la iglesia, ¿no? Y debe de ser. Tristemente, hoy en día, aunque hay iglesias que se identifican con este texto, realmente no enseñan lo que es la palabra de Dios. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le está aleccionando, le está diciendo, en caso de que yo tarde en regresar, tú debes de saber, debes de estar presto, debes de estar firme, debes de saber conducirte en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Vean, siempre cuando hablamos de la iglesia del Nuevo Testamento y cuando hablamos del evangelio verdadero, precisamente tenemos que hacer una distinción, porque aunque todos dicen predicar y enseñar la verdad, lo que nosotros siempre decimos, a la ley y al testimonio. La iglesia del Nuevo Testamento, vean, proviene del Dios viviente. Esto es lo que nos enseña este texto. Y es el pilar, ¿no? Es el fundamento. Vamos a decir acá, nuestro hermano Felipe lo pudiera explicar mucho mejor. Son los cimientos de una construcción, ¿no? Es donde se detiene, donde se edifica, ¿no? Y si esos cimientos no sirven, o realmente como ahora se construyen las casas de Infonavit, ¿no? Sin cimientos, que desplantan nada más de una plancha, bueno, sabemos lo que puede pasar. Pero aquí la Escritura nos está diciendo, ¿no?, que es columna, o sea, es una columna, y nosotros sabemos los edificios antiguos, lo que es una columna, cuando hemos visto, ¿no?, lo que ahora conocemos como castillos, ¿no?, en la construcción. Hay castillos dependiendo de lo que van a cargar, de 15 por 15, de 20 por 20, ¿no?, de 30, dependiendo. Y luego ya vienen las varillas que se le meten en medio, y bueno, todo eso. Y esto es, la iglesia está fundamentada, es un baluarte, es un castillo, vamos a decirlo, se apoya y declara, ¿no?, que es un pilar, ¿no? Debe de estar bien cimentada. ¿Y cuál es la simiente? La Escritura también nos dice, edificados sobre el fundamento ¿de qué? De apóstoles y profetas. Vean, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora, esto descarta de entrada, vean, este texto, y si nosotros vemos, ¿no?, lo que decimos, a la ley y al testimonio, cuando nosotros vamos haciendo una analogía, cuando nosotros vamos haciendo una exégesis del texto bíblico, entonces nos vamos dando cuenta verdaderamente lo que es la verdad de la palabra de Dios a través de la Escritura. Vean, si estamos diciendo de entrada que el fundamento es Cristo, ¿no?, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, la piedra, ¿no?, Jesucristo mismo, la principal piedra del ángulo. Entonces vean cómo de entrada esto ya descartó la teoría, la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Porque ellos, ¿quién dicen que es el fundamento? ¿Sobre quién está el fundamento de su iglesia? Pedro. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos viendo eso, para eso sirve precisamente estudiar la Escritura. Esto descarta en automático una falsa enseñanza. Ahora, vamos a ir más lejos y vamos a demostrarlo, ¿no? Incluso que Pedro nunca estuvo en Roma, ¿no? Porque para empezar, Pedro nunca estuvo en Roma, ¿no? Y Pedro no es el fundamento de la iglesia. Petros, piedra, piedrecita, no piedra principal, Cristo. Bueno, entonces,
vemos cómo la verdad de la palabra de Dios va siendo revelada, demostrada, y esto es lo que nosotros decimos: defendemos la verdad en fidelidad al Señor Jesucristo, y todo esto es para la gloria de Dios. Vean, para la gloria de Dios, porque nosotros, una iglesia verdadera, Cristo es el fundamento. Una iglesia falsa, ¿no? Que ya lo están sacando de contexto, es un hombre, Pedro, ¿no? Que no tiene nada de culpa Pedro, ¿no? O sea, tampoco podemos culpar al apóstol, ¿no? O sea, él ni sabía de este tema cuando murió, y defendió también la verdad. Entonces, la iglesia, vuelvo a decir, defiende y apoya la verdad al declararla en y mediante su ministerio, simbolizando la verdad, vean, de las ordenanzas, no sacramentos. Esto debe de ser el distintivo. La Iglesia Católica Romana tiene 7 sacramentos, enseña 7 sacramentos. Las iglesias reformadas tienen 2 sacramentos. Vean, no tienen todos, pero van jalando, van quedándose lo que nosotros decimos, abrevan del error, del engaño de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuáles son estos sacramentos? Bueno, bautismo. El bautismo, que como vamos a ver, un bautismo que no tendría ninguna validez bíblica. ¿El por qué? Entramos a un gran tema, el bautismo infantil. La Biblia nos dice que hay un sujeto bíblico, ¿no? Y es un ser pensante, es una persona responsable, es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, es una persona que hace voluntariamente una profesión de fe, y por supuesto nada de esto lo puede hacer un bebé que lo llevan en brazos, que no sabe ni a dónde lo llevan, que no sabe ni lo que le van a hacer, ni lo que le hacen, y que ya cuando crece ni se acuerda, ¿no? Porque muchos les dicen, oye, tú, no, yo ni sé si me bautizaron o no, pero ellos están dándole la entrada a la iglesia supuestamente a través del bautismo. Bueno, luego viene la confirmación, ¿no? La confirmación, que es, pues precisamente, ¿no?, ratificar lo que se hizo en el bautismo. Luego lo que llaman la Eucaristía, que es la cena, lo que nosotros conocemos como cena del Señor. Luego también enseña la confesión, ¿no? La confesión, o sea, la reconciliación. ¿Con quién? No se entiende si es con Dios o con el hombre, pero la confesión se hace a través de un intermediario. En este caso es el sacerdote, haciendo a un lado lo que enseña la Escritura, que tenemos un solo mediador, un intercesor entre Dios y los hombres. Y aquí ya pusieron en medio al sacerdote. Ellos van, confiesan sus pecados con el sacerdote, y el sacerdote tiene poder para perdonar pecados. Vean, ahí como un error tras otro, ¿no? Luego viene la unción de enfermos. No, esto en las iglesias carismáticas también se da mucho. Es la presentación de enfermos, pero es discutible, ¿no? Ahorita nada más lo estoy mencionando. ¿Cómo es que la unción
o presentación, se dice en algunas iglesias, o la oración por el enfermo, podría ser un sacramento, ¿no? Es discutible. Después viene la orden sagrada. ¿Qué es esto? El ordenamiento. O sea, cualquier persona en la Iglesia Católica que decide tomar votos, que decide entrar al sacerdocio, entonces es un sacramento. Y después también entra el matrimonio. El matrimonio es un sacramento para ellos. Y ahora, la definición de sacramento, ¿no? Porque es un sacramento. El sacramento, o lo que ellos entienden por sacramento, es que estas actividades hacen santo o santas a las personas. En el proceso de santificación que enseña la Escritura, no menciona absolutamente nada de esto. No podemos entender cómo el matrimonio, bueno, lo hemos predicado y sí vamos a conceder, ¿no? Puede santificar cuando una persona lleva un buen matrimonio, es un buen esposo, una buena esposa, entonces está santificando, ¿no? Pero todos estos puntos, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, es precisamente para poner en un estado de santidad a las personas, ¿no? Es lo que le llaman, está en un estado de gracia. Cuando nuestro hermano Oscar nos llevó en oración, y cuando alguien ora en su casa, cuando alguien confiesa sus pecados, cuando alguien en su devocional ora a Dios por su familia, creo que entra a un estado verdadero de gracia que no tiene que ver con estas cosas. Pero estos grupos, o la Iglesia Católica, ya vimos, tiene 7 sacramentos. Las iglesias, vean, las iglesias llamadas reformadas tienen 2 únicamente, que es el bautismo y la cena del Señor. Ahora, en estas iglesias reformadas encontramos que el bautismo, obviamente que ellos enseñan, es un bautismo infantil. Entonces quedan exactamente en el mismo terreno que la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque están bautizando un infante, una personita que no sabe nada. Entonces ellos lo hacen y lo enseñan de esta forma. Es lo que se conoce como paedobautismo o paedobautismo, ¿no? Bautismo de infantes. Ellos han seguido la tradición, porque de esto se trata, tradición católica romana. Incluso en uno de sus catecismos, el conocido como el Catecismo de Heidelberg, pregunta, vean lo que pregunta: ¿se ha de bautizar a un niño? Es una pregunta que hace. Y la respuesta es: naturalmente, porque están comprendidos como adultos en el pacto.
ahorita vamos a explicar lo que es el pacto. Y pertenecen a la iglesia de Dios, tanto estos como los adultos. Se les promete la sangre de Cristo, la remisión de pecados y el Espíritu Santo, obrador de la fe. Por esto, como señal del pacto, vean, deben de ser incorporados a la iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, ¿no? Así, vean, así como se enseñaba o se hacía en el pacto del Antiguo Testamento, por la circuncisión. De aquí sale, vean, el problema que hay. Ellos creen y enseñan que el bautismo es un sustituto de la circuncisión. Es un gran tema, ¿no? Hablando únicamente del bautismo. Por lo tanto, al ser un rito, ¿no? Al poner al mismo nivel el bautismo que la circuncisión, es una forma de entrar al pacto de la iglesia. Un rito, una ceremonia que fue dado, vean, únicamente al pueblo judío, bajo un estado sacralista. Pero ellos lo retienen y únicamente lo que hacen, en lugar de circuncidar, entonces ahora utilizan el bautismo. Y los niños no entienden nada de esto. Podemos decir que el bautismo infantil no está en la Biblia. En el Nuevo Testamento no se nos manda, ustedes que han estudiado la Escritura y que la han leído, pienso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no se ordena, no se enseña, no se manda a los creyentes que bauticen niños. No encontramos niños bautizados. Y los paidobautistas presuponen entonces una iglesia dualista. ¿Qué es esto? Es mucho, ¿no? Para poder condensarlo, y es necesario saberlo, porque aquí, como estamos viendo, ya cuántas confusiones se enseñaron nada más con un solo tema. Sabemos indiscutiblemente que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza, es el Dios de dioses y Señor de señores. Y esto lo vemos en Colosenses 1:18, vamos a leer rápidamente Efesios 1:22. Efesios 1:22 dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vean, obviamente sabemos de quién se está hablando, ¿no? ¿A quién se refiere? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y luego si nos vamos a Mateo 23:8,
Dice, pero vosotros no queríais que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y luego, ¿qué dice? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. De esto hago un paréntesis para decirle, por eso es que el padrecito, el Padre, no, está prohibido incluso que nos dirijamos a ellos como Padre. El sacerdote, cuando se tengan que ver, el Padre, el cura, ¿no? Que no cura nada, bueno, se le puede llamar cura, pero no Padre, porque Padre, lo que dice la Escritura, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es incluso antibíblico llamarles Padre a esas personas, ¿no? Y lo que estamos viendo, ¿no? En Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, lo que estamos mencionando, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de él, ¿no? Y de aquí es donde encontramos entonces la falsa enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Lo que siempre hemos dicho, que sin hacer la analogía de la fe, un texto fuera de contexto sirve únicamente como pretexto para enseñar, o más bien torcer las Escrituras. Una roca o una piedra pequeña, o una roca, una piedra grande, obviamente entendemos que señala al mismo Señor. La iglesia, decimos, no está fundada sobre Pedro, ni su confesión de fe, sino sobre el mismo Señor Jesucristo. Efesios 2:19. Yo les recomendaría que en esta serie de estudios, de predicaciones que vamos a estar viendo, sería bueno que volviéramos, como decíamos antes, traer su cuaderno, sus apuntes, para que no los pierdan de vista, para que lo estudien en su casa, para que se edifiquen. Efesios 2:19. ¿Tenemos? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo, vean, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vean lo que estamos diciendo, ahí está. Esto desvirtúa, esto quita esa falsa enseñanza que tiene la Iglesia Católica Romana. Entonces, seguimos avanzando. Hay errores concernientes a esta verdad y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Doctrinal y históricamente y en la práctica, nosotros podemos decir que muchas iglesias pronto se han apartado de la verdad. El surgimiento del eclesiasticismo, tómenlo en cuenta, es una palabra que a veces ni en los diccionarios salen, son palabras técnicas que a veces no son de uso común y que a veces las desvirtúan, entonces hay que andarlas buscando, ¿verdad? Vuelvo a decir, el eclesiasticismo en el segundo y en el tercer siglo borró en muchas iglesias la verdad, vean, del señorío de Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. ¿Cómo es
que lo quitaron? ¿Cómo es que lo borraron? ¿Cómo es que dieron entrada a un error, a un engaño, a una herejía? Vean. Y esto mismo sucedió en las iglesias protestantes, lo que estamos diciendo, iglesias reformadas, y más aún tristemente lo vamos a explicar porque muchos salimos de esos grupos, sectas, que lo llevaron al ismo en las sectas. Ahorita lo voy a decir qué es. Ellos oscurecieron esta verdad, ¿no? Nosotros decimos, Cristo es el Señor, Cristo es el gobernador, y cuando nosotros decimos el Señor es el Curio, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no hay otro, vean, sobre la iglesia de Cristo. ¿Y qué hicieron estos cuates, vean, con el eclesiasticismo? Lo que hicieron es quitaron a Dios y pusieron a un hombre, en este caso el llamado Papa, el representante, ¿no? Le decían el vicario de Cristo. Por eso es que ustedes todavía ven en la actualidad que ponen el vicario, ¿no? El representante, o sea, en su lugar quitan a Dios y ponen al Papa. Y vean hasta dónde llega, y esas son cosas, son vicios que se vienen arrastrando en muchos grupos llamados evangélicos y cristianos. La iglesia romana precisamente hace esto, y de esta manera desbancan al Señor de su iglesia con este sistema mundial que encuentra su máxima representación en un individuo, vuelvo a decir el Papa, quien reclama autoridad universal tanto sobre gobiernos seculares como espirituales. Y esto lo encontramos de una forma que nosotros podemos entenderlo perfectamente cuando nos vamos a Europa, ¿no? Que es donde se extendió todo esto, donde había reyes, donde había príncipes, ¿no? Que los reyes eran dueños, amos y señores absolutos sobre todo lo que había en su reino. Esto lo entendemos incluso en películas como que me está yendo, una de Mel Gibson, Corazón Valiente. Corazón Valiente, pueden leerlo. Cuando el rey, cuando se hablaba de un rey, incluso venían campaneando adelante, venía el rey, todos los que estaban sobre el camino tenían que hacerse a un lado y tenían que tirarse y no podían levantar la mirada para ver, vean, para ver al rey. Cuando ustedes ven los siervos que estaban en el bosque, que decían que pertenecían al rey, cuidado con el que se le ocurriera querer hacer barbacoa con uno de esos siervos venados que pertenecían al rey, porque era tomado como una falta que se castigaba, sino con cárcel llegaba hasta la muerte. Cuando se hablaba de un rey, vean, de un señor, de un feudal, vean, estamos hablando, se le daba todo el reconocimiento y autoridad, indiscutible. Por eso es que dicen palabra de rey. Lo que decía el rey se hacía y se cumplía, y no se contradecía. Bueno, si lo entendemos de esta manera, ahora el Papa, el llamado Papa de Roma, estaba por encima de los reyes.
De esto se trataba, y esto tiene que ver con el eclesiasticismo. Los reyes le obedecían de la misma forma en que los vasallos, en que las personas obedecían a los reyes. Vean, de esto se trata. Por eso es que el Papa tenía sus propios ejércitos. Vean, en todo lo que intervenía el famoso vicario, ¿no? Lo decimos, entre comillas, vicario de Cristo en la tierra. Él reclamaba infalibilidad en los asuntos de la fe. Él dictaba doctrina, es lo que decía, su palabra era regla, era orden. Se decía que el Papa no se equivocaba, era infalible. Ahí viene la palabra, infalibilidad papal. Lo que estamos diciendo era perfecto. ¿Por qué? Porque representaba, decía, era el vicario de Cristo. Reclamaba infalibilidad en todos los asuntos. Y este poder fue reclamado, ¿verdad?, a través de la supuesta sucesión apostólica desde Pedro. Ahora, vean, ¿en qué intervenía el Papa? En política. Él gobernaba sobre los reyes. Todos los reyes de la tierra tenían que rendir pleitesía y tenían que pagar tributos y tenían todo. O sea, hagan de cuenta que era un solo gobernante a nivel mundial. Y todos los reyes le respetaban y le tenían miedo. Bueno, punto número uno, porque el mismo papado tenía ejércitos poderosos. Y después porque ordenaba a todos los reyes, ¿no? Intervenía en todo lo que tenía que ver con la producción, agricultura mundial. Ellos decidían sobre los campesinos qué habrían de sembrar, qué habrían de vender, cómo deberían de hacer. O sea, se metían en todo, en la agricultura, en la familia. Vean, en la familia. Ellos ordenaban la procreación. Tienen que tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque eran vasallos y porque eran de esta forma la iglesia católica en ese tiempo se fortalecía. Esto es lo que hacen muchos grupos, hasta el día de hoy muchas sectas en que están carrereando a los muchachitos para que se casen, porque es la forma en que las iglesias crecen. Vean, a través de los hijos de las personas que ya están en sus dominios, ¿no? Vamos a decirlo. Pero ellos iban más lejos. Sí, querían que creciera que la población, ¿no?, la procreación, pero ellos dictaban las formas en que se tenía que hacer incluso el sexo. Entraban hasta dentro de casa, y no solo de casa, sino que llegaban hasta la habitación y les decían qué es exactamente la forma correcta o incorrecta en que se tenían que relacionar sus fieles. Ellos dictaban la forma. De ahí tenemos, ¿no?, la famosa sábana santa, que fue muy conocida en ese tiempo, donde decían que enseñaban que el sexo era pecaminoso, ¿no?, era sucio, cosa que la iglesia, que la escritura lo niega. Y de ahí nació la famosa sábana santa, ¿no?, que tenían que estar rezando cuando estaban teniendo relaciones, y decía: no lo hago por vicio ni por fornicio, sino para hacer un hijo a tu santo servicio. Vean, ¿no?, algo totalmente antibíblico.
Luego entraron a la formación de la educación. O sea, yo no solo dirijo, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dirigían totalmente la vida de los fieles. Ah, sí, educación, yo pongo las escuelas, las universidades, yo pongo a los maestros y todos bajo mi misma línea de pensamiento. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Era un sometimiento total, aberrante, pero de esto se trataba. Ahora, abro paréntesis para decir, ustedes entienden por qué en muchas sectas, en muchas iglesias, ¿verdad?, llamadas cristianas, arrastrando muchos de estos errores, mucho de estas costumbres, el pastor es visto como semidios, ¿no? Le rinden pleitesía. Vean. Ah, lo que diga el pastor, esto es lo que se hace, pero no lo dice la Biblia, no importa, lo dice el pastor. ¿Se acuerdan de la infalibilidad papal? Ah, pues ahora el pastorcito es un ignorante, no entiende nada, con trabajo sabe leer, no se ha preparado, ah, pero es el pastor, ¿no? Y por supuesto ellos fomentan esto, ¿para qué? Porque les conviene, porque es un sometimiento. Vean, cuántos errores se vienen arrastrando a raíz de esto, del eclesiasticismo. Ahora, voy más lejos. Estamos hablando de política, ¿no? Los estados sacralistas, una sola religión nacional, ¿no? Bueno, en México lo que decían, todos los mexicanos somos guadalupanos, ¿no? Esto es lo que querían enseñar, y esto es lo que fomentó el catolicismo a través de la historia, poniéndolo y dándolo por sentado, ¿no? Por ahí, hasta tanto se la creyeron esta mentira y todo, que por ahí hay algunos cristianos guadalupanos, ¿no? Algunas sectas que dicen, no, pues sí, es que pues es lo mismo, ¿no? No, lo mismo, vean. Todos estos errores son que se vienen arrastrando, que se vienen enseñando y que se han comprado, que se lo han creído, porque esta es la forma en que lo enseñaron. Ahora, esto, por supuesto, que fue conveniente para ellos. Y aquí en nuestro querido México tenemos mucho de esto y todavía se viene arrastrando, aunque ustedes no se han dado cuenta a veces. Cuando venimos saliendo de un estado que México nunca, entre comillas, no fue un estado sacralista, pero vean aún cómo nos perjudicó. El registro civil, ¿en manos de quién estaba? De la Iglesia Católica. Ellos tenían todo, ellos veían cuántos nacían y cuántos se morían. O sea, ellos tenían la facultad de decir, y si no estás en mi libro, entonces eres un hereje y ni siquiera puedes ser enterrado. Pero no puedes ir a la escuela porque no tienes papeles. Y hasta el día de hoy todavía, vean, cuando nosotros decimos que es que vivimos en un país libre, democrático, todavía en algunos lugares cuando no encuentran su acta de nacimiento y todo, no, pues ve ahí a la parroquia donde te bautizaron para que te den la fe de bautismo. Y en muchos lados les piden la supuesta fe de bautismo. ¿Qué tiene que ver con esto? Ellos controlaban todo. Ellos eran los que tenían el control total. Ellos decían de qué ibas a trabajar, cómo ibas a trabajar y para quién ibas a trabajar. Ellos enseñaban que al patrón sea parte de la esclavitud no reconocida en México, ¿no? Es lo que enseñaban. La sumisión total a los patrones, ¿no?
es un gran tema. Pero vamos a avanzar. Entonces, vean cómo muchísimos de esos errores en la práctica todavía siguen o seguimos, ¿no? Teniéndolos en nuestro querido México. Incluso con todas las reformas de los constituyentes del 17, ¿no? Que cortaron muchísimo de esto. Y esto, vuelvo a decir, fue por la interpretación de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Allí en Hechos 15, tenemos, de hecho en el libro de los Hechos tenemos el nacimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí en Hechos 15 vemos dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, vean, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesaria la circuncisión y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Qué es lo que sucedió? Vean, había muchos que querían seguir la tradición. Había muchos que estaban necios en estas situaciones. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que se debe de hacer, ¿no? Se sabía que era un error, entonces se reunieron Bernabé, Pablo, un grupo de hermanos y dijeron, vamos a tratar este asunto a la luz de las Escrituras, vamos a enseñarles que ya no vivimos bajo un estado sacralista, que la iglesia del Nuevo Testamento tiene su origen precisamente con los apóstoles de Cristo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la iglesia de los judíos, que no es bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. De esto se trataba, que no tiene nada que ver la tradición con nosotros, que nosotros no enseñamos tradiciones, por eso es iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento. Todos los ritos, las ceremonias y todas las cosas que se enseñaron conforme a la ley, hasta ahí llegaron, tuvieron un cumplimiento en Cristo. No podemos hacer, es lo que decimos, ¿no? Con los sabáticos, que agarran unas cosas y otras las hacen a un lado. Y ellos dicen que son más santos porque guardan el sábado. Pero no cumplen nada de la ley. Y la Biblia dice, maldito aquel que no cumpliere todas las cosas ¿qué? De la ley. Entonces no pueden seleccionar unas cosas. ¿Sí? ¿Qué te gusta del Antiguo Testamento? Pues bueno, esto sí. Y aquello, no, morir a pedradas, no, ¿cómo crees? Vaya a acabar muerto. Eso bórralo. No, ellos tendrían que cumplir con todo, pero no lo hacen.
Entonces es una interpretación a modo, a modo. Y esto es lo que hacen, esto es lo que enseñan. Entonces los hermanos Bernabé, Pablo y todos dicen, no tiene que ver nada con las tradiciones, tenemos que hacerlas a un lado. Esas son simplemente interpretaciones, creencias. Y esto es lo que enseña la Iglesia Católica Romana también. Pone al mismo nivel la palabra de Dios con la tradición de los ancianos. Y nosotros decimos no, ni tradición de ancianos, ni enseñanza de pastores, ni nada. A la ley y al testimonio. La verdad de las Escrituras simplemente. Y la verdad no da entrada a ninguna interpretación personal ni tradición. Entonces, de esta manera vemos que incluso en esto de la circuncisión, ¿se acuerdan que nuestro hermano Pedro sufrió un regaño de Pablo, ¿no? Porque él fluctuaba también. Pedro fluctuaba y simpatizaba y se juntaba con los que enseñaban la circuncisión y como que estaba de acuerdo. Entonces pues esto movió a la iglesia y dice, oye, ¿cómo está esto, no? Y viene Pablo y reprende severamente a Pedro, lo regaña. ¿Por qué? Porque está enviando señales contradictorias a la iglesia, ¿no? Y eso es lo que puede suceder si algún creyente o si algún pastor incluso de nuestras iglesias estuviera desviándose, enseñando una cosa. Nosotros podemos llegar con la palabra de Dios y reprenderle, redarguirle que está mal, y él tiene que cambiar su forma de pensar o de su error, ¿no? Pedro, sabemos que también era un hombre común y corriente, decimos más corriente que común, y se acuerdan que también tuvo sus bajas. ¿Se acuerdan cómo bajo juramento negó a su Señor? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué lo hizo? Por cobardía, vean. Entonces, lo que estamos viendo, no estamos tampoco para denostarlo ni para burlarnos de él, porque no es precisamente eso lo que queremos hacer, sino que estamos diciendo que sobre Pedro no se pudo ni puede ser el fundamento de la iglesia, porque era como cualquiera de nosotros, con muchos defectos y virtudes, ¿no? Ahí en Mateo 16, 18, vemos a Pedro en su condición espiritual más baja, negando a su Señor, ¿no? Dice, y yo también digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es un tema del cual hemos predicado, las famosas llaves del reino, y muchos dicen que las tenía Pedro, ¿no? Incluso los chistes, ¿no? Cuando llegues al cielo, las llaves, y ay, eres Pedro porque traes las llaves. No, esas llaves que abren y que cierran y atan y desatan todo lo que se hace aquí en la iglesia, donde 2 o 3 se reunieren, convinieren en mi nombre y se pusieron de acuerdo en una cosa, ¿no? Es a la iglesia, no a un hombre en especial. ¿Cómo lo demostramos?
Porque si fuera Pedro el único que tuviera las llaves del reino de los cielos, ¿dónde está Pedro? ¿Hace cuántos años murió Pedro? Y entonces, a partir de que ya no está Pedro, ¿quién tiene las llaves? ¿No le dejó las llaves por ahí? Pedro no las tiene, mire, nadie tiene las llaves. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es a la iglesia. O sea, esta promesa no es a una persona, es a la iglesia de Cristo, a la que se le dijo y se le dio la promesa de perpetuidad. Vean, de esto se trata. No, si hubiese sido una persona, pues entonces ¿dónde está Pedro para que ate y desate? Pero sabemos que no es así por lo que estamos diciendo, porque se siguen atando y desatando en la tierra, siempre y cuando se haga conforme a las Escrituras. Por ejemplo, podemos nosotros ponernos de acuerdo como iglesia de Cristo para aplicar disciplina a una persona, a un creyente que anda en desorden. Y eso queda atado en el cielo, pero cumpliendo las reglas bíblicas. No es de ocurrencia. ¿Saben qué? El hermano Moy ya le cayó mal a Germán y dijo, vamos a expulsarlo. Y eso va a quedar. ¿Saben qué? Que vamos a correr a Moy porque me vio feo. Y eso queda atado en los cielos, ¿no? No, por supuesto que no. No, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Si no, entonces eso no queda avalado. ¿Se dan cuenta? No es a gusto lo que estamos diciendo. No era de ocurrencias como se le ocurría al Papa, como se les ocurría a los reyes. Y si se equivocaban, volvían a decir otras cosas. No hay infalibilidad. La única infalibilidad es conforme a las Escrituras. Pedro lo podemos ver que negó al Señor bajo juramento por cobardía. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? No había infalibilidad, ¿no? Una persona que se equivoca, una persona que a los ojos de muchos, ¿no?, de su tiempo había apostatado de la fe, entonces no era infalible, ¿no? Como lo que enseña Mateo 26, 69. Que dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Vean, ¿y qué es lo que hizo Pedro? Aún bajo juramento, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún a tu manera de hablar te descubre. Entonces vean, si es por mi forma de hablar, de comportarme, entonces pues voy a maldecir, voy a echar allá ajos y cebollas, ¿no? Vean, de esto se trató. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pedro no pudo haber reclamado para sí mismo ninguna infalibilidad o superioridad o posición prominente. ¿Por qué? Porque su propia vida lo delataba, ¿no? Incluso vemos que
ese gran apóstol Pedro, lo vemos como ya estaba tan decepcionado y él pensaba, él mismo llegó a pensar que no servía para el ministerio. Él mismo llegó a pensar que no servía para el ministerio. ¿Y qué es lo que hizo? Volvió a su trabajo. Volvió a la pesca. Él había quedado totalmente, humanamente decepcionado. Y pensó que hasta ahí había llegado y dijo, bueno, pues ya será un fracaso, ¿no? Fue cuando el Señor le busca: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo. Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que estaba enseñándole, no? Dios le estaba enseñando humildad a este hombre. ¿Por qué? Porque tenía un carácter fuerte, porque tenía la tendencia a sentirse verdaderamente bueno, el mejor, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo, pero no lo era. Una cosa es que se sienta y otra cosa es que lo sea. Hechos 10:25. Vean, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirles y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vean, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora, cuando sale el famoso Papa de Roma, ¿qué es lo que hace, no? Incluso no les dice: levántate, que yo también soy hombre. Estira la mano, ¿no? Para que le besen el anillo. Y incluso algunos presidentes de algunos países, hoy en día cuando van a ver se le hincan y todo eso, ¿no? Reconocen. Pedro no aceptó, y estamos demostrando que no era lo que dice el primer papa, porque no estiraba la mano. ¿Qué es lo que le dijo? Levántate. No hagas eso. Levántate, yo también soy hombre. Yo soy igual que ustedes. No tengo ninguna ascendencia sobre ustedes. Somos iguales. ¿No? Vean. Y luego ahí en 11, 1 y 3 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles el horror de lo sucedido, diciendo: yo estaba en la ciudad, y les empezó a contar, ¿no?, todo lo que el Señor les había dicho y lo que él había entendido, lo que el Señor le había revelado, y diciendo que ahora nada era impuro, ¿no? Que ahora a ninguna cosa le podía llamar común o inmunda. Vean, entonces la voz, estoy citando 9, el versículo 9. Entonces la voz le respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba siendo enseñado Pedro. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó que había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y lo que vemos es que Pedro tuvo que ser enseñado, ¿verdad?, porque él tenía tenía cierta tendencia hacia el legalismo, tenía cierta tendencia hacia los judíos,
¿no? Él se le dificultaba creer que Dios podía obrar entre los gentiles también. Para Pedro había muchas personas que no eran dignas y Dios, por medio de la visión, le dice: a nada ya me recibí, ¿no? A nada. Entonces Pedro tuvo que ser enseñado, no tenía la sabiduría suficiente, como nadie la tiene. Todos tenemos que ser enseñados a través de la palabra de Dios. Y ahí en 15:7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. ¿Y qué dice? Y creyesen. Vean, ahora el mismo Pedro que se oponía, que no estaba de acuerdo, ahora les está diciendo: vean, Dios me mandó a predicar. ¿A quiénes? A los que yo les hacía el feo, ¿no? A los que yo no quería, para que oyesen de mi palabra. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto estamos viendo cómo el Señor no hace excepción de personas. Los hombres sí, las personas a veces nos equivocamos, pero el contexto de todo esto es judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Esto es, la discusión, todos estos argumentos están entre la infalibilidad, superioridad. Infalibilidad de quién, de Pedro, no la tenía. Infalibilidad del Papa no existe. Superioridad de los judíos no existe. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. En la iglesia del Nuevo Testamento no hay judío, no hay gentil, no hay división, todos somos exactamente igual. Entonces estamos diciendo que no es Pedro, no hay infalibilidad. Si no la tuvo Pedro, menos sus sucesores, ¿no? Dicen que segundas partes no son mejores. Entonces lo estamos viendo con la vida del apóstol Pedro. Ni él fue infalible, tampoco fue el primer papa, y por supuesto que todos los que quieren ese privilegio tampoco lo tienen. Ahora, vamos a Hechos 25, Hechos 10. 25:10. No, Hechos 10. Hechos 10, 25. Y decimos: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Estamos diciendo que no reconoció ese privilegio, que no lo aceptó, que no lo tenía y que nunca fue lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Que no hay superioridad, al menos la Escritura no lo autoriza, y que no debemos de ver tampoco en la actualidad, a ustedes no pueden ver a ningún pastor como superhombre.
no pueden verlo más que como un hombre comprometido con Dios, con la verdad del Evangelio, y no pueden dejarse guiar a ciegas, no pueden. La única autoridad que tiene un pastor sobre la iglesia es en terreno espiritual. Puede dar consejería a la luz de la palabra, pero no puede arrogarse el privilegio de ordenarles de ir más allá, ni decirles qué hagan, qué no hagan, qué dejen de hacer. En algunos grupos llamados cristianos le piden hasta permiso al pastor. Oiga, pastor, ¿puedo ir de vacaciones? ¿Y a dónde? No sé si les pidan diezmos de por medio, ¿no? ¿Cuánto te vas a gastar allá primero? Purifícate y ya después te vas, ¿no? Pero a ese grado llega. ¿Puedo ir de vacaciones? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué van a estudiar mis hijos? ¿Qué van a hacer? Pero vean, todo esto es por lo que estamos diciendo. Son cosas que se vienen arrastrando. Son tradiciones. Es una enseñanza, por supuesto, que ustedes pueden pedir consejería, ustedes pueden pedir la guianza, ¿no? Pueden pedir opinión, pero debe de ser bíblicamente. No es una obediencia a ciegas. El pastor no les puede ordenar que hagan, ni con su esposa, ni con sus hijos, no. Esto es un peligro, ¿no? Y vean, ahora llevado al extremo esto, en los grupos carismáticos, locos, herejes y faltos de temor de Dios, hay cuates que se arrogan el derecho de decir: Dios me reveló que dejaras a tu esposa y te casaras con fulana, o que vendieras tu casa, o que me dieras. Todas esas son puras loqueras. Estoy diciendo, llevado al extremo, pero podemos decir de dónde nacen. De aquí, de estos errores. Vean, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y dónde empiezan todos estos errores? Precisamente aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo empezaron y cómo han ido avanzando, llevados al extremo. Y dentro de las iglesias protestantes, reformadas, y peor aún en sectas, ¿no? Donde llevaron un poco de levadura que ahora acabó torciendo absolutamente todo. Pues nos quedamos hasta este punto y vamos a seguir hablando al respecto. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque podemos entender, comprender a la luz de las Escrituras tantos errores, Señor, malas enseñanzas, malas prácticas dentro de muchos grupos, de muchas iglesias. Entendemos, Señor, ahora un poco más el porqué. Y nosotros te damos gracias, Señor, porque nos has dado la guianza, la luz a través de tu palabra. Y pedimos por ellos, pedimos por todos ellos, Señor, que están en tinieblas muchas veces, simple y sencillamente, porque no conocen, porque no saben. Pedimos, Señor, tu misericordia hacia ellos, que les quites el velo, pero también que les hagas, Señor, responsables, entendidos, que les hagas fieles en buscar tu palabra, tu verdad, que no sean flojos, Señor, porque a veces es cuestión de flojera, no solo de falta de conocimiento. Pedimos, Señor, que tú les tengas en tu memoria, para que puedan conocer la verdad, y la verdad los haga libres. Te damos las gracias, Señor, por estos temas y todo te lo agradecemos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Vamos a despedirnos con el himno número 330.
despedidos.